Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, es mitad de semana nuevamente. Saludamos a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y los que han estado viniendo este año hemos estado estudiando un poquito sobre la oración. ¿Listo? Sobre la oración. Diferentes nombres hemos tratado de buscar. Pero básicamente estamos meditando un poco en cómo avanzaba la iglesia del primer siglo, o la iglesia que conocemos como iglesia primitiva, ¿cierto? Que comenzó allí en Jerusalén. Y hemos visto los capítulos del 1 al 10 del libro de los Hechos. ¿Sí recuerdan? Del 1 al 10 del libro de los Hechos. Y hoy vamos a ver el capítulo número 12, con un título. ¿Cómo dice el título? Orando, desataron ángeles. Esta enseñanza es poco común en la iglesia y tal vez poco sabemos acerca de esos ángeles que Dios tiene dispuestos para ayudarnos en momentos específicos. ¿Y cómo se desatan? Orando, ¿cierto? Orando, ok. Entonces, ¿a qué hemos quedado? ¿Sí recuerdan? Que estudiamos todo el capítulo 10 del libro de los Hechos y vimos cómo Pedro, eh, orando, fue a predicar a los gentiles, aunque no haya sido enviado a los gentiles, y cómo en la casa de Cornelio muchas personas nacieron de nuevo. El pasaje termina en el verso 48 que dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. El capítulo 11 realmente no habla mucho acerca de la oración, sino que tiene un relato o la narración de Lucas es sobre el informe que dio el apóstol Pedro en la iglesia de Jerusalén cuando se le interrogó, ¿y por qué entraste en casa de gentiles? Porque ellos tenían la tradición del judaísmo y consideraban que no le era lícito a un judío entrar en casa de personas que no fueran judías, y él había estado en casa de Cornelio predicándoles el evangelio, ¿cierto? Entonces ellos pensaban que el evangelio era solamente para los judíos inicialmente. Entonces, Pedro les narra la historia de cómo él estaba orando, de cómo él llegó a la casa de Cornelio, guiado por el Señor, y ahí termina la narración el versículo 18 diciendo, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, pero si quieren leer conmigo, no los oigo, diciendo, ¿qué decían? De manera que también a los gentiles les ha dado Dios el arrepentimiento para vida. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para vida. O sea que si no nos arrepentimos, tenemos segura la muerte, y no está hablando simplemente de la muerte natural, sino de la muerte espiritual o la muerte segunda de que habla la palabra de Dios. Y luego hay un segundo pasaje en el libro de los Hechos que habla de la iglesia en Antioquía, es cuando ellos van a Antioquía a predicar, el Señor los respalda predicando, y el pasaje cierra en el verso 26 diciendo, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a cuánta gente, a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La Biblia habla de Antioquía, de varias Antioquías. Esta Antioquía era la capital de Siria, porque ahí también está Antioquía de Pisidia y hay otras, geográficamente ubicándonos un poquito. Y si miramos un poquito aquí, Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria, era una metrópolis cosmopolita, era rica, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, porque era un centro comercial y un centro cultural, y tenía una gran población gentil, donde la iglesia del Señor creció rápidamente, creció mucho, y allí se le llamó cristianos por primera vez, porque recuerden que a ellos se llamaba los del camino. ¿Se han oído Moisés y la gente del camino? Sí, ese nombre no es por casualidad, es por el Señor, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces los cristianos le llamaban los del camino, pero allí, ¿en cuál Antioquía fue? En Antioquía de Siria fue donde se le llamó cristianos por primera vez. Entonces, de ahí en adelante se nos empezó a llamar cristianos, ¿cierto? Porque somos de Cristo. Ok, entonces ya el capítulo 12, que es el que vamos a mirar un poco con más detalle,
Abre con un primer pasaje que dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Entonces se puso como difícil la situación. Ya ahí en el capítulo 12, la narración empieza diciendo, en aquel tiempo, del verso 1, Hechos 12:1, el rey Herodes, ¿se acuerdan de Herodes? Echó mano de algunos de la iglesia con el fin de matarlos. Qué raro, ¿no? Siempre la levadura de Herodes, dice mi pastor John. Entonces siempre Herodes y siempre el establecimiento y siempre hay dos reinos, ¿no? Está el reino de nuestro Señor Jesucristo y hay uno caído que llama el reino del anticristo, el que va en contra de Cristo. Entonces, por supuesto, detrás de ese poder de Herodes estaba el espíritu del anticristo y quería matarlos. ¿Y qué hizo? Y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos estaban felices. Ay, qué bueno que sigan matando cristianos. Procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Sí ve que ellos inicialmente celebraban todas las fiestas judías? La iglesia comenzó con toda la tradición judía y ya después fueron teniendo la revelación que no se trataba de días de fiesta. El reino de Dios es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Pero inicialmente tenían toda la tradición judía porque empezaron desde el judaísmo. Sigue diciendo, y habiéndole tomado preso, o habiéndole puesto preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno. O sea, eran 4 soldados, 16 soldados, ¿cierto? 4 por 4, 16. Para que le custodiasen y le ponían, y se proponían sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Sabe para qué lo iban a sacar al pueblo después de la Pascua? Para matarlo. Porque ya habían matado a uno y los judíos estaban contentos de lo que el pueblo quiera, la voz del pueblo, la voz de Dios, y la voz del pueblo que dijo, crucifíquelo, crucifíquelo. Entonces ahí la voz del pueblo nunca es la voz de Dios. Aquí ellos, el plan era encarcelarlo y matarlo. Muy bien, el verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y aquí está la diferencia que la hace. ¿Qué es lo que coloqué aquí en rojo? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces ahí está, porque a veces, ay, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Pero si yo soy cristiano, ¿por qué? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó? No, ellos no se quejaron, ellos oraron. ¿Habían podido ponerse acá? Sí, los estaban matando. ¿Sí? Nos están matando, nos están encarcelando, nos están persiguiendo. No, ellos, ¿qué hacían? Oraban sin cesar a Dios. Oraban a Dios. Ok. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué lo iba a sacar? Para que lo mataran. Lo tenía en la cárcel, lo saco y lo matamos y un problema menos vamos a tener. Lo iba a sacar. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto o atado con dos cadenas, amarrado. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que estaba atado con cadenas, eh, soldados al lado y lado y toda la cárcel bien asegurada. Imposible que el hombre se volara, ¿cierto? Y al otro día había que esperar que amaneciera para sacarlo y matarlo. El verso 7 dice, y aquí se presentó un ángel del Señor. Presten atención a eso. Se presentó un ángel del Señor. Y la luz, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, suavecito, ¿no? Para no despertar a los soldados. Lo tocó en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de la mano, se soltaron las cadenas. Fue también trabajo del ángel, ¿no? ¿Cuántos creen que un ángel puede hacer cosas tremendas? Ahora, ¿cuántos creen que Dios tiene ángeles que pueden ayudarnos en situaciones difíciles? ¿Sí? Pero ¿cómo lo desatamos? Orando, orando. Entonces, más o menos fue algo así. ¿Sí? Él estaba durmiendo ahí y el ángel entró, lo despertó solo a él. A los soldados les dijo, sigan durmiendo.
Alguien estuvo en el ejército y tuvo que cuidar algo y a veces uno acaba dormido, está de sentirela por allá. Y uno se acaba dormido. Cuando despertaba, ¿qué pasaría? No sé qué pasó. A estos les pasó algo. Cuando despertaron, ya Pedrito había salido, ¿cierto? Había salido. Y le dijo el ángel a Pedro, ¿no? Cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. O sea, Pedro estaba todavía entre dormido y despierto. ¿Usted le ha pasado que usted se levanta, está como dormido y todavía no ha despertado? Algunos son sonámbulos que se levantan y hacen algo y después, ay, ¿yo qué hice? Sí, Pedro todavía no estaba bien convencido que era un ángel realmente que lo había puesto en libertad y él pensaba que estaba viendo en una visión. Tal vez pensó que se había quedado dormido y estaba soñando que era libre. Claro, cuando uno está dormido también puede soñar que está libre y eso es válido, ¿cierto? Pero aquí era una realidad. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la última puerta, la cual se abrió por sí misma. El ángel iba ahí adelante, abriendo las puertas. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ya lo dejó libre, fuera de sus captores, sus secuestradores, que eran el Estado, ¿no? Que eran el gobierno. Pero que estaban haciendo cosas según ellos legales, pero según Dios no estaban haciendo algo correcto. Entonces aquí el ángel va hasta donde ya Pedro estaba seguro, ¿cierto? Hasta donde ya Pedro estaba libre y allí el ángel se fue, se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo a decir, dijo, se despertó Pedro. O sea, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Uno cuando lee el Antiguo Testamento era muy frecuente ver que ángeles venían a hacer cosas. Pero a veces la gente dice, no, pero ya en el Nuevo Testamento no, pero en el Nuevo Testamento también los ángeles siguen trabajando. Y me han librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era lo que esperaban? Que lo mataran. Si el diablo pudiera, nos mataría, pero no puede. Y a veces uno no es ni consciente de cuántas veces Dios lo ha guardado y de cuántas cosas Dios lo ha guardado. De pronto uno no ha visto ángeles, pero ahí ha estado la protección de Dios, guardándolo de cosas que uno ni siquiera se imagina que habían podido haber sucedido, pero que sucedieron, ¿cierto? Dios estaba ahí guardando en medio de las circunstancias. Ya Pedro en la calle, ya como a esa hora de la madrugada. Ahora, Dios envía ángeles con varios propósitos, hablando así de algunas escrituras que nos dicen en el nuevo pacto, sin ir al antiguo, que Dios envía ángeles con varios propósitos para nuestras vidas. Número uno, hay ángeles que son mensajeros de Dios. En Lucas 1 vemos que el ángel viene con mensaje para María. ¿Se ha leído? Y el ángel del Señor se le presentó a María y le dijo, salve, muy favorecida, has hallado gracia delante de Dios. Y le trae el mensaje, ¿cierto? Que ella iba a ser la madre del Salvador. Entonces, ángeles que son mensajeros de Dios, mensajeros de Dios. ¿Listo? Número dos, también envía ángeles para protección y liberación. Es el ejemplo que estamos viendo en Hechos 12. Hacerlo libre, pero también guardarlo de la muerte. Liberación y protección. Número tres, Dios envía ángeles también para servicio y cuidado. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados al servicio de los que somos herederos de la salvación. O sea que hay ángeles que Dios ha puesto para que te ayuden, para que te sirvan, para que te lleven a cumplir el propósito. Pero ¿cómo hacemos que esos ángeles comiencen a trabajar? Orando. Entonces de pronto nosotros podemos tener nuestros ángeles desocupados o ocupados haciendo cosas en otro lado, pero que estaban asignados para nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo cree? Y número cuatro, Dios envía ángeles para guía y dirección. O sea, son ángeles que instruyen a los creyentes
para que cumplan el propósito de Dios. El ejemplo está en Mateo capítulo 2, cuando viene, ¿se acuerdan que vino la matanza de los niños? Que ese rey malvado dijo, como no pudimos matar a Jesús, entonces ahora vamos a mandar que maten todos los niños menores de 2 años. Por eso los cristianos no celebramos la fiesta de los santos inocentes, ¿no? Ni jugamos a los inocentes, nada, porque eso no es un juego. Fue algo malo que ocurrió. Entonces, el ángel del Señor vino y le dijo a José, esposo de María, saque al niño y a su madre. Y le dijo dónde tenía que ir. Y cuando ya Friki Mortis Calavera, los que le iban a matar, ¿cierto? Pues murieron. Entonces le dijo, ahora vuelva porque ya no hay ningún problema. Entonces, fíjense que Dios envía ángeles con varios propósitos para bendición nuestra. Pero esos ángeles son desatados cuando nosotros somos personas que tenemos una comunión con el Señor en oración. Cuando nosotros oramos, entonces cosas sobrenaturales ocurren. De pronto Dios puede actuar él mismo. Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede poner una persona para que lo proteja a uno. ¿Sí le ha pasado que a veces una persona, como si hubiera venido un ángel, pero fue una persona que vino y te guardó, te protegió, te cuidó, hizo algo para evitar que algo malo ocurriera? Y podríamos decir muchas cosas, pero ¿cómo desataron ellos los ángeles? Orando, desataron ángeles. Orando, desataron ángeles. Mi pastor John Robin sabe mucho de este tema y algo nos ha enseñado, pero hay mucho que aprender allí. Incluso la Biblia narra que cuando un ángel del Señor se enfrentaba, algunos iban a adorarlo y el ángel decía, no, levántese, yo soy siervo del Señor también, no me adore. Tampoco es para uno invocar ángeles, no dice eso. Lo que dice es que los ángeles son espíritus ministradores enviados al servicio de los que somos herederos de la salvación y ellos están dispuestos siempre a trabajar. Ellos ejecutan la palabra de Dios y ellos son muy poderosos. ¿Amén? Son muy poderosos. Pueden hacer cosas muy tremendas. Sigamos, versículo número 12. Y habiendo considerado eso, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Allá donde Juan Marcos, llegó Pedro. ¿Y qué pasaba en esa casa? Allí estaban reunidos, muchos estaban reunidos orando. Entonces la iglesia se reunía para orar como iglesia. Nosotros como iglesia necesitamos tener un tiempo donde nos reunimos para orar y Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Mire, mientras la iglesia, dice que la iglesia hacía oración por él sin cesar. Y mientras la iglesia estaba orando, cosas sobrenaturales estaban ocurriendo. Y no sé, pero yo pienso que si ellos no hubieran orado, a Pedro también lo hubieran matado. Y era la voluntad de Dios que matara a Pedro. Es que mataron a Pedro en la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que lo mataran. Pero nosotros vivimos en un mundo caído. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Y quién le entregó el principado? Cuando el ser humano pecó, le entregó el principado porque lo había dado al ser humano. Pablo escribió que Satanás es el Dios de este mundo. Así que hay muchas cosas que suceden en este mundo que no son nunca la voluntad de Dios, sino que son la voluntad del diablo. Pero cuando Jesús enseñó a orar, dijo, ¿se acuerdan del Padre nuestro? Que tu voluntad sea establecida en la tierra como en el cielo. Así que la voluntad de Dios es buena, es que nos vaya bien, es que tengamos vida, no muerte. Pero hay otra voluntad que se opone a la voluntad de Dios, y es la voluntad del Dios con minúscula, del Dios de este mundo. El diablo quiere, la Biblia dice, el Señor lo pone claro en Juan 10:10. Dice, el enemigo vino para hurtar y matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es necesario, Dios, yo no recuerdo quién era el que decía que parece que Dios no hiciera nada en la tierra, a menos que alguien se lo pida, fue D.L. Moody, tal vez, no sé. Bueno, alguien dijo esa frase célebre y quedó en la historia, pero no recuerdo el autor en este momento. Pero es necesario que haya alguien en la tierra que le pida a Dios. Dios no se mueve por la necesidad de nadie. Si Dios se moviera por la necesidad de las personas, nadie padecería necesidad. Dios se mueve por la fe de alguien. De hecho, en el Antiguo Testamento dice, busqué a alguien
que se pusiera en el vallado, que clamara, pero no lo encontré. Entonces siempre Dios busca que haya alguien que ore para que la voluntad de Dios establezca en la tierra. Y la iglesia primitiva estaba orando para que la voluntad de Dios se estableciera en la tierra. Sigue diciendo el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. No pongan en la puerta nunca Rode, ¿no? Porque Rode no sabe manejar la puerta. Sino que salió corriendo adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, pero que ella no le abrió. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? O sea, ellos oraban y estaban orando para que fuera libre, pero aún dudaban que hubiera sido libre. ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, mire cómo eran de conscientes ellos del trabajo de los ángeles. Esto va a ser. O sea que la iglesia primitiva era muy consciente que Dios le había asignado a cada creyente un ángel para que trabajara con él. Y ellos no, a lo mejor es el ángel de Pedro que llegó a la puerta y tocó. ¿Sí? Ok. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando le abrieron, se quedaron atónitos. No, es el ángel, es Pedro, de verdad. ¿Sí? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces Pedro les contó la historia y eso quedó escrito para memoria de la iglesia. El versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Hicieron un escándalo allá impresionante. Y esta belleza de Herodes, más Herodes, ¿cierto? Esa belleza que tenían de gobernante. Habiéndole buscado sin hallarle, buscó a Pedro por todo lado, búsquelo por aquí, búsquelo por allá, no lo encontró. Después de interrogar a los guardas o a los soldados, ordenó llevarlos a la muerte. O sea que el hombre era una joyita, ¿cierto? Ah, lo dejaron volar. Él iba a morir, entonces les toca turno a ustedes. Y los ordenó matarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Listo, luego sigue otro pasaje. Alcanzamos, ¿cierto? Y habla, este pasaje cierra el capítulo 12 y habla de cómo murió don Herodes, ¿cierto? ¿Y cuál fue el fin de ese perseguidor y asesino? A veces la gente habla que Dios hace cosas tremendas contra sus enemigos, pero en el Antiguo Testamento. Pero que en el Nuevo Testamento Dios no hace nada contra los enemigos. Pero en el Nuevo Testamento Dios es el mismo y Dios hace cosas. Y Dios también envía ángeles para traer juicio a sus enemigos. Cuando son determinados y van en contra del propósito de Dios, se están enfrentando con Dios mismo. Y es peligroso. Yo creo que en nuestros días también lo hemos visto. Entonces aquí habla de la muerte de esta belleza, Herodes. Y el verso 20 abre el pasaje diciendo, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro. Y decían, eso cuando me ponía enojado era un peligro, ¿no? Porque eso ruedan cabezas. O sea, uy, que no vaya a poner bravos su majestad, porque aquí ahí va a correr sangre. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, y acá había corrupción, ¿cierto? Existía el soborno, siempre ha existido, ¿cierto? Sobornando a Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. O sea, dijo, hasta la comidita nos va a quitar. Si sigue bravo y si no logramos hablar con su majestad, a ver si de pronto su majestad, asesino, ladrón,
delincuente nos permite que tengamos comida. Era dura la situación, ¿sí no? Era dura la situación. Verso 21. Y el día señalado, o sea, cuando iban a hablar con él, ¿no? Ya le dio como la audiencia, iba a hablar con él, los iba a recibir. Herodes, vestido de ropas reales, wow, con pompa y todo, se sentó en el tribunal y les arengó, comenzó a ponerle todos los puntos y dice, "Usted que tengo toda la razón, y si los quiero matar a todos los mato, y si quiero quitarle la comida, les quito, que yo soy el rey". Era así, ¿no? Ese tiempo era duro, ¿no? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Mire, y mire qué pasó. Se manifestó un ángel. Al momento un ángel del Señor le hirió. Ya vino un ángel para traer juicio. O sea que ellos desataron más de los ángeles que ellos se imaginaban, orando. Por cuanto no le dio la gloria a Dios, y yo no sé cómo era la muerte así, ¿no? Y expiró comido de gusanos. Ya. Eso fue que se comenzó a morir y los gusanos comenzaron a tragárselo de una vez. Eso es una escena como para una película de terror, ¿no? Eso me recuerda para las profecías del Antiguo Testamento. Gusanos serán tu cama. ¿Sí? Eso fue más o menos lo que le pasó a esta belleza, a don Herodes. Entonces note que cuando oramos, la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o imaginamos por el poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos. A veces nosotros no somos conscientes del poder tan tremendo que hay en la oración, no por la oración misma, porque la oración simplemente es una herramienta, sino por el Dios que nosotros tenemos. Cuando hablamos con Él, cosas sobrenaturales ocurren. Dice, creo que me estoy devolviendo, ¿sí? Dice el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, a pesar de todo, no los pudieron detener. Siguieron creciendo, siguieron multiplicándose. Y el versículo dice, y Bernabé, el 23 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, ¿cierto? Llevaron a Juan Marcos con él. Entonces, vea cómo no hay nada, escuche, no hay nada en la tierra que pueda detener la iglesia del Señor cuando la iglesia ora. Cuando realmente estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. El problema es si nos desviamos a hacer lo que Él no nos mandó a hacer. Porque a veces tenemos mal, no por estar haciendo lo que Él nos mandó a hacer, sino por estar haciendo otras cosas. Y ahí sí ya el asunto es diferente. Pero si somos perseguidos por causa de hacer lo que Él nos mandó a hacer, somos bienaventurados. Y como dice la palabra, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? No hay nadie que haya peleado con Dios que haya ganado. Todo el que pelea contra Dios, pues puede terminar mal. Y el que camina con el Señor siempre terminará bien. Miren, siempre, vea, ellos siguieron, cumplieron su propósito, regresaron, hicieron la voluntad de Dios y la iglesia siguió siendo prosperada. Porque el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando Jesús venga, dice que viene por la iglesia no arrinconada, no menguada, dice que viene por la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia santa, una iglesia bendecida, una iglesia llena del Espíritu Santo. Y se acuerdan que hicimos el paralelo entre la iglesia del primer siglo y la iglesia del último siglo, que tal vez somos nosotros. Entonces, tenemos buenas noticias, ¿lo creen? Pero necesitamos que orar. Y cuando oramos, bueno, puede que se desaten ángeles, puede que se desaten, no sé, lo que sea. Pero Dios empieza a orar. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.